¿Cuál de estas fachadas te gusta más? La mayoría de las personas elegiría esta, y en este video te voy a explicar cómo pasamos de esto a esto, y por qué dejamos de construir así. Hoy estamos en 18 de julio, la avenida más famosa de Montevideo. Cuando se edificó esta avenida, había muchos cambios ideológicos, tanto a nivel nacional como internacional. El país se acababa de independizar y se buscaba expresar esta nueva identidad por medio de las artes y de la arquitectura. Pero además, a nivel mundial se daba un cambio ideológico social del que hablaremos más tarde. Es por todo esto que podemos encontrar una variedad impresionante de fachadas. A grandes rasgos podemos distinguir dos tipos: las que tienen adornos y las que no. En arquitectura, a estos adornos les llamamos ornamentos arquitectónicos, y su única función es embellecer. Y si los ornamentos embellecen, para hacer arquitectura bella deberá tener ornamentos, ¿no? Pues no todo es tan sencillo. Desde la arquitectura clásica griega y romana hemos tenido muchos estilos diferentes basados en el ornamento, donde la belleza era una característica indispensable que se buscaba al momento de diseñar los edificios. Aunque cada uno tuviera conceptos diferentes de lo que era bello y lo que no, hubo un momento clave en la historia que cambió por completo y para siempre la forma de ver la arquitectura y su estética: la Revolución Industrial. Este es el Palacio Santos, pertenece al estilo ecléctico historicista. Ecléctico significa que mezcla muchos estilos en lugar de limitarse a uno. Historicista significa que adopta estéticas inspiradas en estilos pasados. Este estilo aparece en la segunda mitad del siglo XIX como una respuesta al declive de la arquitectura neoclásica. En ese momento, la revolución industrial había dejado nuevos materiales y técnicas constructivas que los arquitectos querían implementar, pero no sabían muy bien con qué estética, y la academia los estaba limitando demasiado con las reglas de los órdenes neoclásicos. Por este motivo, se creó un movimiento vanguardista que combinaba estilos del pasado según fuera mejor para cada caso, al mismo tiempo que se utilizaban materiales como el acero y el hormigón. En 18 de julio tenemos muchos ejemplos del estilo ecléctico. Uno de mis favoritos es este, el Palacio Pirie. Como puedes ver, cada piso tiene estéticas diferentes, creando distintas sensaciones. Esto es especialmente evidente en las columnas, que cambian de estilo y también de materialidad. El eclecticismo histórico funcionó como una transición entre el neoclásico y el modernismo. No confundir modernismo con movimiento moderno. El modernismo se refiere al Art Nouveau y las vanguardias europeas surgidas antes de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914. Lo interesante de estos estilos es que se rechaza el historicismo y el eclecticismo, pero se mantiene el ornamento en formas orgánicas, curvas, colores, patrones geométricos, al mismo tiempo que se incorpora los materiales y las técnicas constructivas surgidas en la Revolución Industrial. Este es el edificio Rex. Es considerado uno de los edificios más importantes para el modernismo en Uruguay. El modernismo se presenta en forma de fajas verticales coloridas, en los azulejos de la cúpula, en la herrería y los vitrales. Después del Art Nouveau aparece el Art Deco, en el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1939. Este estilo deja atrás las formas orgánicas y se inspira en las máquinas. Este es el Palacio Díaz. Es famoso por pertenecer al estilo Art Deco. Podemos ver características típicas de este estilo en las formas geométricas, las líneas rectas y los volúmenes escalonados. Además, vemos la importancia de la altura y de los detalles en metal. Al mismo tiempo que se estaban diseñando estos edificios inspirados en la tecnología y en la máquina, pero aún con elementos decorativos, estaba surgiendo un estilo nuevo que cambiaría el curso de la arquitectura para siempre. La revolución industrial trajo consigo varias cosas, no solo nuevos materiales y tecnologías, sino también nuevas necesidades. Cada vez hay más fábricas, las fábricas se concentran en las ciudades y hay una inmensa cantidad de gente que migra del ámbito rural al urbano. Crecen las ciudades y hay que construir viviendas rápido y de forma masiva. Y esto sin mencionar el impacto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que dejaron ciudades enteras por reconstruir. Por todo esto, la prioridad pasa a ser la función, no la forma. Ya no hay cabida para los ornamentos o la belleza en el sentido tradicional, sino que para estos arquitectos la belleza está justamente en que el edificio cumpla su función a la perfección. En 1908, Adolf Loos escribe Ornamento y delito, y en 1923 Le Corbusier publica Version Architecture. El racionalismo se caracteriza por volúmenes limpios, con fachadas planas y líneas rectas. Es comprensible que hoy en día la arquitectura racionalista del movimiento moderno pueda parecer aburrida o demasiado austera, pero hay muchos aspectos positivos que trajo este cambio. 1. La arquitectura se vuelve democrática.
Por más bellas que nos puedan parecer estas fachadas, el rol de estos ornamentos era demostrar el estatus socioeconómico. Tanto la mano de obra artesanal como los materiales eran costosos, así que entre más detalles, más estatus. El racionalismo viene para democratizar la ciudad. La arquitectura ya no es solo para las élites, se construye para el pueblo. 2. La forma sigue a la función. La arquitectura se deja de diseñar solo por apariencias, se pasa a tomar en cuenta el espacio y su eficiencia. Pasamos a tener espacios más iluminados y ventilados. 3. La arquitectura se vuelve universal. Dejamos atrás el pasado para buscar una nueva identidad internacional. Ayudó a difundir la modernización en países en desarrollo y facilitó la reconstrucción después de la guerra. O esa era la idea. La ciudad está repleta de estas torres, llenas de monoambientes con las dimensiones mínimas, sin calidad espacial ni integración urbana. Son todos iguales, carecen de identidad propia y en Montevideo muchos están vacíos. ¿Qué pasó con los ideales del movimiento moderno? Este tipo de arquitectura, funcionalista en el peor sentido, orientada únicamente al rendimiento económico, no solo es un problema estético, sino también social, urbano y político. Desde finales del siglo XX, especialmente tras la crisis del petróleo y la globalización financiera, la vivienda dejó de ser un derecho y pasó a ser una mercancía. Los edificios no se construyen como hábitat, sino como vehículos de inversión. Cada decisión de diseño se basa en la rentabilidad. Desde los años 80, el modelo neoliberal ha promovido una ciudad como suma de operaciones privadas. La planificación urbana pasa a segundo plano y el mercado toma el control del crecimiento. El resultado es una ciudad fragmentada, parasitada por estos edificios, que solo buscan aprovechar al máximo el terreno sin tener ningún tipo de consideración por el entorno. Se diseñan con criterios exclusivamente económicos, densidad máxima, mínimos legales, tiempos cortos de obra y materiales baratos. Las tipologías se repiten, perdiendo identidad. Se omiten los espacios comunes y las áreas verdes. Las fachadas carecen de diálogo con la calle y de cualquier tipo de intención estética o simbólica. La vivienda ya no responde a una necesidad social, sino a una lógica de inversión y renta. Todos los ejemplos que mostramos hoy se concentran en una sola avenida. Y la elegimos justamente porque es un icono de Montevideo y es parte de nuestra identidad. Entonces, ¿cómo podemos solucionar estos problemas? ¿Deberíamos volver atrás y diseñar como diseñábamos antes? La sociedad actual tiene nuevas necesidades, o quizás necesidades que siempre estuvieron ahí, pero nunca les prestamos atención. Debemos resolver el problema de la vivienda accesible, la gentrificación, el cambio climático, la densificación de la ciudad. En mi opinión, debemos encontrar una nueva arquitectura. Volvamos a prestarle atención a la estética, pero sin reciclar los ornamentos tradicionales europeos como hemos hecho antes miles de veces. Aprovechemos las nuevas tecnologías y los nuevos materiales para crear arquitectura sostenible con identidad, que tenga en cuenta la ciudad y la experiencia humana. Dejemos de ver la arquitectura como un producto y volvamos a verla como lo que es: arte, espacio y función. Hay que repensar para quién y para qué diseñamos la ciudad. ¿Y a vos, cómo te gustaría que fuera la arquitectura del futuro?